buenos días, bienvenidos, bienvenidas a otra emisión más que como cada lunes será de Versus Más Radicales. Bienvenido Alejandro, Ana Lilia, ¿cómo están el día de hoy? Muy bien, listísimos. Y pues con qué tema vamos a arrancar nuevamente, que vamos a ir desmenuzando, ya lo decía yo durante el programa pasado, vamos a tener que hacer varias puntualizaciones, ir desmenuzando, porque lo que se viene es un quiebre, creo yo, en la vida política de este país, que es una reforma electoral. Ya ha habido algunas otras que decíamos ya también, han tratado de materializar las necesidades o los límites hasta donde se podía avanzar en términos de qué sistema partidista, sistema electoral, la representatividad del pueblo de México. Y esta mañana nuevamente es Pablo Gómez, encargado de esta comisión presidencial para llevar a cabo esta propuesta de la reforma electoral, quien arranca nuevamente, primero ya hablando de este decreto que presenta la presidenta Claudia Sheinbaum, y se nos va ya desglosando y va dándole forma, dándole cuerpo a lo que serán no solamente la propuesta en sí, sino cómo se llevarán a cabo los debates que materialicen las necesidades de diferentes grupos. Primero dice quién va a conformar esta comisión electoral, que ya se nos había adelantado los personajes, titular de asesores de la presidencia, que en este caso es Jesús Ramírez Cueva, está el titular de la agencia también digital, estará obviamente encabezada por Pablo Gómez, personas que han estado pues muy cerca del proceso, ¿no? De la Cuarta Transformación, pero también pone sobre la mesa debates. ¿A quién se escuchará? Académicos, analistas, políticos, se van a llevar a cabo foros, obviamente vamos a ir, van a abrir las puertas, ¿no? Un debate nacional, como tendría que ser siempre. Sin embargo, ya empezamos a ver también las resistencias que se pueden ir encontrando, y de eso vamos a tratar de ir desmenuzando el día de hoy, porque aparecen personajes que tampoco es nuevo que estén muy en contra de todo lo que tenga que proponerse desde la izquierda, desde la Cuarta Transformación, desde el gobierno. Aparece nuevamente sobre la mesa el tema de la Suprema Corte, el Instituto Nacional Electoral, personajes ligados directamente a eso, así que hay bastante de dónde arrancar el día de hoy. ¿Por dónde le entramos? Pues hoy en Palacio Nacional, Pablo Gómez presenta ya formalmente esta comisión presidencial para toda la reforma electoral. Se plantea en términos generales lo que se denominaría como los motivos por los cuales es necesario una reforma. En estos motivos se hace la justificación, se presenta, se argumenta cómo el país está transitando por una serie de reformas mediante las cuales se ha tratado de revertir ese modelo, en términos generales, el modelo neoliberal, mediante el cual nuestra Constitución se fue parchando, se le fueron haciendo adiciones, se le fueron haciendo reformas en distintos gobiernos para adecuarla en términos generales a un sistema donde se restaban derechos a los ciudadanos. Y la parte de la reforma, de la parte electoral, el sistema político electoral no quedó ajeno a todo eso. En los periodos neoliberales, y creo que es importante hacer este antecedente, se hicieron más de 700 reformas a la Constitución, y lo planteo porque ahora se dice que no es necesario desde la derecha una reforma. Sabemos que lo es, sabemos que en la semana pasada misma hablábamos del lastre en que se han convertido algunos modelos del sistema de partidos, por ejemplo, y muchos otros. Y hoy Pablo Gómez presenta esta hoja de ruta de cómo serán las discusiones, a quiénes se incluirán, y comienza la discusión pública en torno a ello, Alejandro. Sí, sería interesante, o más bien hay que tomar en cuenta que ahora que se da esta reforma, no pasó tanto tiempo como en las reformas anteriores. En realidad caducó tan pronto como el Pacto por México, la reforma de Peña, la del 2014. 2014. 14 la tengo registrada, así la registró pues el cambio del INE. Esa reforma no se fue por consenso, como no se fue el Pacto por México. O sea, el Pacto por México fue
las fuerzas del neoliberalismo aferradas, el PRIAN en pleno, aferrados al poder, que después tendrían expresiones ya electorales abiertas como la elección del 2024. O sea, nunca en la historia habían ido juntos como en 2024 y como también en la elección intermedia. Y ya van unidos ahí, pero antes el antecedente es el Pacto por México. Hay que decir que así llegamos, pues, ¿no? 10 años después hay que revisar qué es lo que, de qué manera sirvió lo que se reformó en ese momento. Y luego creo que la misma comisión que se anuncia, la comisión tiene una vocación. Yo siento que el hecho de que sea Rosa Isela Rodríguez es primero encabezando ese equipo junto con Pablo Gómez, tiene avisa algo, ¿no? Vamos a dialogar. Queremos dialogar con todas las fuerzas. Creo que lo de José Merino, lo de José Peña Merino, de la Agencia de Transformación Digital, al mismo tiempo creo que plantea que se va a revisar el tema de los costos de la elección, porque la elección pues se sigue haciendo en estufa de leña, completamente análoga, casi a caballo, o sea, y tiene un costo hacerlo así. Hay muchos países han experimentado y han reducido costos digitalizando más, etcétera, y creo que ahí hay otra. La parte de Ernestina Godoy, pues es clara, ella tiene que estar ahí porque se está revisando una ley. Lo mismo siento que el caso de Lázaro Cárdenas es para garantizar algunos de los contactos que creo que se necesitan con los partidos, un poco lo veo casi en duplicidad de funciones con Rosa Isela, y Arturo Saldívar está clarísimo, pues es la parte de, digamos, la estructura legal que debe tener, el andamiaje pues que va a tener esta reforma. Ahora, los tiempos, todo es lo que resta del año se va a discutir. Así lo plantea la presidenta, para llegar a enero con una propuesta de reforma y en febrero someterla ya al Congreso, para tener una reforma que esté antes de la elección, como dice la ley, un año antes de la elección intermedia federal, porque si no, entonces ya no aplicaría sino hasta la siguiente elección, que es la de 2030. Hasta ahí, digamos, todo bien. ¿Yo qué veo? Va a haber muchos focos de resistencia. Algunos son manejables y otros de plano no van a ser manejables. Los focos de resistencia al interior de la 4T de alguna manera, digamos que son pues los de casa, los que esperas y son previsibles. Por ejemplo, el caso de Ricardo Monreal. Recordemos que Ricardo Monreal, cuando el presidente López Obrador le va mandando en los primeros 3 años algunas de sus reformas más importantes, él plantea, no sé si va a pasar, no veo el momento, creo que siempre yo digo que siempre Ricardo Monreal es previsible y eso tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que ya sabes quién es Ricardo Monreal y la desventaja es que ya sabes quién es Ricardo Monreal y que está ahí, ni modo. Esperar, sí. que pretende también. Así es, entonces ahí digamos que tienes a esos y a otros personajes que se van a estar oponiendo per se a la reforma, hasta incluso no porque les afecte, sino por cálculo político, para hacérselos útiles, que creo que es el caso de Ricardo Monreal. Y luego se abren todos los frentes de oposición, los núcleos de oposición desde la derecha, que yo creo que amerita desglosarlos. Yo creo que es que, híjole, pienso en tantos nombres, tantas situaciones y volver a insistir en que es tan importante porque los rubros que se plantea analizar, debatir, son varios y encuentra gente que sabemos que los va a debatir a favor, que se van a profundizar y van a encontrar resistencias. Pienso en tal cual los enunciaron, se abordarán los temas de libertades políticas, ¿no? Porque creo que parte de la narrativa de muchas de las derechas electorales viene la dictadura, se van a quitar derechos políticos, viene en contra
contra nosotros, el tema de la representación del pueblo, que va a ir directamente ligado a los plurinominales, que encontramos resistencias internas y externas, las internas obviamente porque han visto ahí también su manera de permanecer, ¿no? Los siglos de los siglos, y pues de la derecha también garantizar cuotas que pues por el voto popular evidentemente no lograrían en esa representación directa. El sistema de partidos, que también es importante repensar si estos partidos políticos a quién están atendiendo sus necesidades el día de hoy, si es a sus intereses como partido mismo o si realmente hay una representatividad que ya hemos visto, y hay que cuestionar también estos partidos estarán haciendo lo que dijeron que iban a hacer. Están desapareciendo, desaparece el PRD, estamos viendo en la cuerda floja también al PRI, ¿no? Que si me lo hubieran dicho hace unos años, pues era impensable que el PRI estuviera a punto de desaparecer. Hay varios temas ahí que están sobre la mesa, la fiscalización de los ingresos, que es fundamental y uno de los principales agravios hacia la población, los gastos de los partidos, los candidatos y campañas electorales, la efectividad del sufragio. Hay otros tantos que ya hemos también dicho que se tenía que debatir, que es la libertad de difusión de opiniones, informaciones e ideas, pero a veces enfrascadas también en propaganda ilegal, el rol de los medios de comunicación, si realmente están dando el mismo espacio, ¿no? O sea, es decir, acabar con esa presunta neutralidad que no es posible. Y hay uno que también va a ser fundamental, que es el cómputo de los votos en territorio nacional y en el extranjero. Quisiera poner sobre la mesa, las y los mexicanos en el exterior, pues también han tenido problemas al momento de ser partícipes de la vida de un país que por la vía de los hechos le expulsa, ¿no? Dado la carencia de oportunidades y la implementación, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio, y que se ven con un montón de restricciones al momento de ejercer sus derechos en el exterior. Y el punto quiebre son las elecciones del 2024, en donde miles desean participar, pero se quedan a la espera de votar. El INE, ¿no? La credencial para votar tiene que ser activada, tiene que pasar por una serie de obstaculizaciones a tal grado que les es imposible realmente participar. Y aquí es en donde entran estos mecanismos, estas instituciones que hemos visto que no han estado a la altura, ¿no? Y empezar por el propio Instituto Nacional Electoral, que en vez de garantizar la participación democrática, pues fue una cuna de estos personajes para hacer su agosto, para enriquecerse, pero además ante la vista de todos. No solamente garantizaron fraudes, impidieron la realización plena de consultas populares, sino que además recordemos uno de estos personajes que hoy vuelve a aparecer para decir tómenme en cuenta, para decir, para decir un montón de cosas, que es alguien como Lorenzo Córdoba. Recordemos parte de su mandato, qué ha hecho Lorenzo Córdoba durante su mandato. No solamente se impidieron estas consultas, ustedes recordarán que se filtraron también las bases de los votantes, más de 90 millones de electores terminaron vendidas en Amazon, después se dijo que había sido Movimiento Ciudadano, después también una fracción del PRI. Estos discursos racistas también que se demostraron, que ahora la Suprema Corte le da la razón a Lorenzo Córdoba para que ya no aparezca este ejemplo de estas declaraciones en contra de los pueblos indígenas que estaban en los libros de texto. También este escándalo de Lorenzo Córdoba, en donde recuerden que interpuso amparos que como organismos autónomos él adjudicaba que con organismos autónomos como organismos podían tener un ingreso mayor al del propio presidente de la República y ganar más de 2 millones de pesos anuales. Estos son los personajes que vienen a hablar hoy de democracia, que ponen sobre la mesa que hay que garantizar elecciones transparentes, una representatividad a su antojo, como que se llevaban finiquitos multimillonarios. Entonces, creo que ahí el propio Instituto Nacional Electoral tiene que ser uno de los temas centrales del debate de para qué queremos este tipo de organismos, para qué querían la autonomía y hacia dónde se puede encaminar también ese sistema electoral que no quede en manos de unos cuantos.
Si revisamos el Plan General de Trabajo que presenta hoy Pablo Gómez en Palacio Nacional, están estos puntos que plantea Salinas: las libertades políticas, representación del pueblo, cuando son 14 puntos, 14 grandes temas que son los que se presentarían a discusión, y al revisar cada uno de ellos podríamos advertir también dónde se encontrarán las principales resistencias. Las resistencias internas en Morena ya se han advertido, ya se han dejado ver por ahí, planteando que no hay una necesidad de reforma, las declaraciones del propio Monreal, y este tema que plantea el Plan General, el financiamiento a los partidos y las prerrogativas que reciben los partidos políticos, pues desde ya podemos advertir que se presentarán acá de las mayores resistencias. Es innegable que en nuestro país los partidos políticos, muchos lo han convertido en una beta de negocios personales. Claro. Recordábamos en cifras que cada año se destinan más de 11,000 millones de pesos para los partidos políticos, que tiene que ver, sí, con procesos electorales también, pero la mayor parte de esos recursos tienen que ver con su gasto corriente. En estas propuestas que se habían hecho, en los puntos que ha planteado la presidenta, se delineaba originalmente reducir a la mitad ese monto. Está el tema de la autoridad electoral, autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, que es otro de los puntos clave, y aquí tiene que ver también con el tipo de resistencias que vamos a encontrar ahí. Pues se advierte, ya está en campaña Lorenzo Córdoba, y quiero referirme a lo que ha ocurrido durante estos últimos días con este personaje que se planteaba como alguien neutral, ni más ni menos que el representante de la autoridad electoral, con fallos que siempre iban favoreciendo a la derecha, pero además salta este movimiento de la Marea Rosa, que ya están en campaña también para volverse un partido político, probablemente se llamen los Rosas o algo así. Están aglutinándose, pues sí, ¿no? Vienen de la Marea Rosa, y ya, si recordamos los mensajes que habían emitido durante estas manifestaciones, concentraciones que tuvieron en El Ángel, que tuvieron hace unos meses, pues ya por ahí advertían sus pretensiones. De hecho, perdón, abro un corchete muy rápido. El libro de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, tú recordarás, usa los mismos colores de la marcha rosa, la misma tipografía, utiliza de hecho una fotografía de esa movilización, o sea, de plano, sí, los rosas, me gusta. Y he escuchado a Córdoba en este tour que trae en la prensa corporativa a partir de que la Suprema Corte decide lavarle la cara, y pues ya por ahí se le plantea que si va a ser candidato, que si los partidos, que la pretensión abierta de crear un partido. Y quisiera hacer esta reflexión sobre lo que determinó la Corte, porque se da en un momento en el cual el contexto es un Lorenzo Córdoba que necesita que la Corte, esa Corte de la infamia que ya se va, afortunadamente, le lave la cara. ¿Y qué manera de lavársela? La determinación que toma la Suprema Corte hace unos días sobre el amparo que presenta la SEP, voy especificando. El libro de texto de la SEP hace una referencia a ese dicho discriminatorio, racista, clasista. Esta es mi interpretación, a ver si la Corte no viene por mí para decirme que no lo diga más, porque hay que cuidar el honor de este señor y la buena reputación. Pero el libro de texto hace una referencia que incluso desde mi punto de vista pues se quedó bastante corta. El libro de texto, y quizás se podría compartir con la audiencia lo que dice, hace una referencia a esa conversación tan desafortunada, pero ni siquiera la están citando textual. Me refiero a que lo plantean como un caso de discriminación, que lo es. Si quisiéramos compartir con la audiencia esto que dice el libro, por aquí lo tengo. En una cronología, en ese libro del sexto grado, se plantea, voy a citar,
Lee la siguiente cronología e imagina cómo será el mundo en el año 2050 respecto a la discriminación y la violencia si no se hace algo para erradicarlas. Y entonces hace esta cronología con varios momentos, comenzando desde el año 1793 y hace un recorrido histórico hasta el año 2020. En el año 2015 se cita acá, dice: en México, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, se mofa de los representantes de las naciones originarias. Cierro la cita. Es un hecho que se mofó. Sí, y se acaba la cita, de hecho. Hasta ahí es la cita. Y de hecho, la cita es de una cabeza de la revista Proceso, que exactamente lo dijo así. Y que se está planteando, diría yo, ¿por qué no citar textual la conversación, que es muy ofensiva? Que es un dicho totalmente, una manera de expresarse racista, clasista, totalmente de desprecio hacia los pueblos originarios, ni más ni menos que por la autoridad que en su momento se planteaba como el adalid de la democracia. ¿Qué tipo de democracia? Bueno, la que hoy plantea la Marea Rosa también. Pero yo pienso que esto que decide la Corte no fue casual. El asunto entra a la Corte en el mes de abril y se decide en agosto. ¿Cuántos años lleva el tema de Salinas Pliego con su enorme deuda? Bueno, pues el litigio lleva décadas. Y si nosotros revisamos lo que el fallo de la Corte, es un fallo que está validando el racismo, el clasismo, la discriminación. Es absolutamente vergonzoso que la Corte se despida con una consideración de esta naturaleza, donde plantea, explico. Primero, se incluye esta cita que ya leí en el libro de texto. Córdoba presenta un amparo, la jueza de primera instancia le da el amparo, pero argumenta que el derecho a una educación objetiva es la que tienen los niños. La SEP se inconforma porque tendrían que eliminar esta parte, tendrían que modificarlo, eliminarlo por completo. Y en ese recurso ante la Corte, presenta a Córdoba también un recurso, está impugnando la decisión de la propia SEP de recurrir, de buscar este amparo. Y la Corte lo que hace no solo es fallar a su favor, sino enmendarle la plana a la jueza para decir que el señor tiene una honra, una reputación, y que eso es lo que debe ponderarse. Una honra de un señor que se desacredita por sus propios dichos. Pero yo no creo que sea casualidad los tiempos en que se da este fallo ante este contexto y pretensiones de Córdoba de estar ya en medios públicos también hablando precisamente de la reforma electoral. Pero además diciendo que es una operación de Estado de la presidenta, ¿no? Que esto se le están yendo todos encima y entonces nuevamente recurren a esta narrativa impulsada por la Marea Rosa, en donde no ha tenido cabida siquiera dentro de la sociedad. Siguen siendo satelitales todo esto, a pesar de tener varios espacios, los Alarraqui, Salinas Pliego, que no es menor. Por ejemplo, alguien como Salinas Pliego que se la pasa, ¿no? Tratando de hacer la guerra mediática y que mucha población todavía ve, no hay que demeritar eso, ¿no? Ve los medios públicos. Pero ahora él insiste ante esta resolución que es una operación de Estado encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en contra de su honor, ¿no? O sea, y empieza a tratar de darle la vuelta, es que fue una escucha ilegal, es que a mí me pusieron en el banco de los acusados, y entonces empiezan a replicarse, pero esto está ahorita en todos los medios, está en Radio Fórmula, está en Alarraqui, está en todos lados. Sí. Yo creo que lo hace muy bien la Corte. O sea, la decisión de la Corte me gusta mucho, porque también es muy consecuente hasta el final. La idea de defender a Lorenzo Córdoba y defender a las élites por encima del interés de un pueblo que tiene poblaciones indígenas, pues es muy consecuente, pues son ellos, siendo ellos, defendiéndose. Nadie debería haber esperado otra cosa. Pudo haber sido más digno.
obviamente, haber hecho algo que medianamente los dignificara la salida. No tenían ese interés, nunca lo tuvieron. Justo por eso es la reforma al Poder Judicial. Justo es por eso que ya se van. O sea, justo es que les quedan apenas, 19 días en la Corte y adiós, se acabó. A lo mejor terminamos viendo a estos ministros como parte también de ese partido. No, claro, por supuesto. No, digo, ni te la pienses, van a estar ahí, van a participar en Latinos, van a estar con Roberto Madrazo en Latinos, y con Broso en Latinos, y luego van a estar en el Partido Naranja, o sea, una parte, la otra... En el Rosa. La otra parte en el Rosa. Que los naranjas van a ser siempre están sobres de captar todo el cascajo, ¿no? Que sale que va brotando de las alcantarillas y demás, ese lo recupera de inmediato Movimiento Ciudadano. Pero de regreso al tema de la reforma, me gusta mucho también que vaya a haber una oposición de los núcleos de derechas que han dirigido el INE. Me gusta, o sea, se me antoja muchísimo lo que van a plantear, porque ya lo hicieron. O sea, la oposición que tuvieron durante todo el sexenio del presidente López Obrador es exactamente la oposición que van a tener con exactamente los mismos argumentos en el tramo que viene, que es que ya somos una dictadura. De hecho, estamos en un mes y 11 días de dictadura. Como ustedes saben, dijo Alarraqui que había empezado, exacto. Entonces llevamos un mes y 11 días de dictadura. Van a volver a sacar el manual de los dictadores y la dictadura y el populismo, y va a ser muy interesante leer uno por uno los artículos. Claro, no va a pagar nunca Reforma por leerlos, pero cuando los peguen ahí en X, pues los voy a leer, los de Krause. Va a ser muy interesante. Leer comedia, ¿no? Para saber también si agregan algo a la conversación. En resumen, no van a agregar absolutamente nada y no tienen voluntad de hacerlo. ¿Por qué? Porque de fondo, cualquier reforma que no venga de ellos, que son los padres de la democracia, no va a servir. Ellos ya concibieron la democracia. Mejoraron el concepto de los griegos hasta nuestros días. No ha habido nadie como ellos. O sea, ¿qué van a agregarle los chairos a algo que está tan depurado, tan razonado, que viene de los aceites que ellos fluyen? Escuchaba a un comentarista en Radio Fórmula, no recuerdo quién era, pero decía: ¿cómo no quieren que cueste la democracia? Ni que fueran changos, denles cacahuates. No, a quienes están bien formados hay que pagarles lo que se deba pagarles. ¿Quién era su entrevistado? Lorenzo Córdoba. El propio Lorenzo Córdoba, como parte de estas argumentaciones durante estos días, ha tratado nuevamente no solo de lavarse la cara, sino que dice que él, así como cuando dicen, yo no soy homofóbico, hasta tengo un amigo de la comunidad, bueno, así Lorenzo Córdoba dice, yo no soy racista, de hecho yo propuse la representación indígena, es una propuesta que yo hice que me tienen pues prácticamente que agradecer. Le debemos tanto a estos fundadores de la patria. Por lo mismo es que es previsible que es lo que viene, o sea, ellos están organizando una resistencia más que un debate. Van a pedir los espacios de debate para plantearse en resistencia. Y al final ya sabemos el resultado. Pero yo lo dije, se lo planteé a Pablo Gómez y lo comenté ayer. Pues bueno, ni modo, o sea, vas a discutir el planeta y pues tienes a los terraplanistas y no los vas a convencer. O sea, ahí donde termina el mar, ahí la gente se cae y se va al abismo. O sea, y abajo están unos elefantes deteniendo la democracia. Eso es lo que ellos piensan. Pero que estén tranquilos los padres de la democracia, porque también se les va a invitar. Hay varios párrafos que están planteados en este fallo de la Corte, que me gustaría citar. Por favor. Para ustedes, para la audiencia. Dicen los ministros: el incidente, o sea, abro paréntesis, esta es mi interpretación, espero que los de la Corte no me abran algún proceso o algo así, ¿no?
Pues tienen unos días para 19 días para hacerlo todavía. Correr el riesgo. Sí. Dicen, el incidente al que hace referencia este acto de discriminación, dicho en mis palabras, no debe demeritar de forma permanente su labor académica y profesional en el ámbito de la protección a los derechos humanos. Se refieren al señor Córdoba. Otro, que se demerite las cualidades morales y profesionales que ha demostrado a lo largo de su carrera profesional es inaceptable. No debe perderse de vista que en este caso debe prevalecer la presunción que opera sobre la buena reputación de la que goza el quejoso. Es decir, una determinación que desborda elogios, el lavadero de cara que no tiene... que se da en todo este contexto de Lorenzo Córdoba en gira por los medios mientras están formalizando este partido político. Por esto que decía Alejandro, a mí me queda, o sea, me quedo pensando en que llevamos por delante, ¿no? Ya las respuestas de muchos de estos actores, que ha sido su praxis política, sus discursos durante todos estos años, hablando de la izquierda como sinónimo de autoritarismo, de dictaduras, en donde ellos y ellas son las verdaderas fundadoras de la democracia en este país. Pero entonces creo que esto amerita un ejercicio aún más profundo del gobierno, de las izquierdas, de medios que se asumen progresistas, para debatir todos estos puntos desde una perspectiva que logre garantizar el ejercicio, y valdrá una autocrítica brutal, porque imagínense, también quienes van a tener que ser parte de esto son los propios partidos a los que se les está proponiendo que se fiscalice. A los que se les está proponiendo que, oye, pues es que ¿por qué toda la familia con el mismo apellido está ocupando todos los curules, ¿no? Y de repente no hay nadie por fuera de esa familia que sea capaz de ejercer una representación popular en ese distrito o en ese estado. Pienso en esto que mencionaba de la inmunidad de funcionarios elegidos por el pueblo. Más allá de que sean delitos de fuero común, que estén en el ojo de huracán, que sean declaraciones racistas, esto debería llevar a los partidos, incluido a Morena, obviamente, quienes están accediendo a esos puestos, a esos curules, a esa representatividad, también bajo la lógica que si un día se destapa un escándalo, hay esa inmunidad, ese fuero. El tema de, ya lo decíamos, el nepotismo, que pues la resistencia ya vino desde hace tiempo dentro del propio Morena, en donde ciertos personajes decían, pues no. Y entonces el propio partido tuvo que poner los límites y decir, esto va a empezar ahora, no es hasta el 2030, ya no, o esta reforma como parte de los estatutos internos se va a empezar a ejercer desde ya. Yo creo que ahí sí pienso en lo fuerte que tienen que ser esos debates. Plantea esta propuesta que presenta hoy Pablo Gómez precisamente que va a haber lugar para esos debates en los cuales no solo se involucrarían los actores políticos, expertos en temas electorales que son necesarios, parte de los abogados también, pero también vincular a la ciudadanía. Se plantea en uno de los puntos que las ciudadanas, los ciudadanos podrán acceder a la consulta a las consultas que haga la comisión. Se plantean varias consultas también, que la comisión va a llevar a cabo audiencias públicas, y acá como ciudadanos también hay que hacerse cargo de participar en que sin duda será el gran debate para los próximos meses. Mira, había en los años pasados, los 2 años anteriores, había una serie de reuniones los jueves en casa de Federico, quiero decir el nombre completo porque luego es complicado. Federico Jesús Reyes Heroles González Garza. Es un nombre, lo digo con mucho respeto, igual que me refiero al ciudadano Lorenzo Córdoba con respeto, no sea que lastime su honor y dañe su buena reputación. Porque además dice que está en situación de riesgo y de vulnerabilidad. Pobre, sí. Sí. Pobre. Sí. Bueno, había reuniones los jueves en casa de Federico Jesús Reyes Heroles González Garza. En realidad es Chucho, así le llaman, pero él se firma con todos sus apellidos porque pues, vienen de una especie de nobleza priista. Recordarán, se pegaban los nombres, ya sabes, el hijo de don Jesús Reyes Heroles. Bueno, se reunían los jueves y había
En esas reuniones asistían, entre otros muchos, Lorenzo Córdoba. Eran reuniones para revisar el desarrollo del país y platicaban con Norma Piña, seguro se echaban unos tragos ahí. Ese es el rumor de que sí hay mucha fascinación en la corte por los tragos. Y entonces, de todos los que menciono yo en un texto que publiqué en septiembre del año pasado, de todos los que se reunían ahí con la ministra Piña, pues uno solo me respondió, y es el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que me dijo, no, yo no estaba ahí. Pero todos los demás me dijeron que sí, ya no me respondieron. Había estado ahí Claudio X González con la ministra Piña, el mismo Lorenzo Córdoba. La marea rosa, digamos, arropaba esas reuniones de los jueves. Lorenzo Córdoba nunca lo negó, que fuera parte de estas reuniones que eran en ciertos sectores muy públicos. ¿Por qué lo digo? Porque son núcleos que tienen una relación muy abierta desde hace mucho tiempo, y yo no habría esperado que no dijeran otra cosa con respecto a Lorenzo Córdoba. O sea, el ponente y lo que iba a pasar en esa sala, pues era más o menos predecible que iba a haber un empate, que decidieron desempatarlo con uno que es enemigo de las otras dos que estaban ahí, ¿no? Simple y sencillamente. Bueno, lo mismo creo que va a pasar con la reforma. Todo lo que viene sobre la reforma la reforma va a pasar sin la aprobación de ellos. Uh-huh. Y hay que considerarlo como tal. Entonces, yo creo que la reforma que viene sí es una reforma que va a venir desde la izquierda. Y tiene que venir desde la izquierda y tiene que ser muy poderosa. Dicho lo anterior, yo creo que esa reforma tiene que ser muy contundente con respecto a muchas de las cosas que no se han hecho. Y me parece que debe ser una locomotora que atropelle a los núcleos de individuos, o a los individuos en particular, al interior de Morena, que se quieran oponer y mantener las inercias de la derecha. ¿Por qué se opone la derecha a esa reforma? Porque los va a llevar ¿a dónde? Al abismo. Si se acaba el dinero, si deja de ser negocio tener un partido político, ¿qué va a hacer el PT? Que son lo mismo que el PRI, ¿eh? O sea, el PT es lo mismo. En los hechos, el PT, Movimiento Ciudadano, tienen desde hace 3 décadas un mismo líder. O sea, y vienen de Carlos Salinas de Gortari. Todos esos son núcleos que vienen de Carlos Salinas de Gortari. Lo mismo pasa con el Partido Verde. Entonces, yo creo que ahí, aunque son aliados, pues, de Morena, son aliados muy incómodos. Tendría que reconfigurarse el sistema de partidos. Yo creo que debe haber nuevas reglas para el tema de las consultas, a permitirle a las comunidades expresarse dependiendo del tipo de democracia en la que ellos han creído. Es que la democracia occidental, con todo respeto para don Lorenzo y que siempre, y a los próceres, y que Dios los bendiga siempre, los cuide, pero a los próceres rosados, exacto. Pues van a terminar también así. Oye, me estás arrastrando tu problema con la corte, Alan. Ya, por favor. Ahorita vamos todos. Sí, oye, vamos todos vamos a terminar. ¿Qué más puede pasar que no hayamos vivido ya? Es correcto. Bueno, pero para concluir, yo creo que no va a haber una participación más que oscura, negativa, negra, de arrastrar, de denostar, etcétera, de parte de la derecha. La izquierda, a su vez, tiene que procurar que esta sea una reforma que dure 50 años, que sea la gran reforma que reconfigure el sistema de partidos y el sistema democrático que tenemos, que se permita modernizar y abaratar el sistema democrático que tenemos, que terminemos con un vicio tremendo que solamente lo utilizan las élites de los partidos, que son las plurinominales. ¿Qué es esto? O sea, personajes que nunca han ido a una elección. Nunca se ha preguntado por montones de personajes de los partidos si la gente realmente los quiere o no.
Pero ahí Si los están, ya están. conoce, Si los siquiera. conoce. Hay algunos que los conoce y quisiera tenerlos en la cárcel. Era el caso de Romero de Champs, por ejemplo, que tú citabas, que se aventó toda su vida siendo legislador. ¿Qué legisló ese payaso? Yo Ratero. sí sé que legisló. Una vez presentó una iniciativa para que hubiese baños públicos en las gasolineras. No, hombre, qué barbaridad. Esa Pues fue su oye, iniciativa. justifica los 70 años que le pagamos de ser legislador. Y los millones y millones que se robó de Pemex. Así es. Este temario general de trabajo plantea precisamente el tema de las consultas populares, las revocaciones de mandato, algo que ya comentaba Salina, los requisitos de elegibilidad de los candidatos. Y además el tema de el perfil de los candidatos. Todo ese tema donde podía haber también muchas resistencias, pero de esa manera se podía depurar el que realmente se pueda tener candidatos que representen el interés público y no intereses particulares como ha ocurrido hasta ahora. Yo creo que estos son los debates que hoy tendríamos que estarnos dando más allá de pensar en elecciones estrictamente. La noción misma de democracia es profundamente radical y es algo que se nos ha negado o que se ha relegado directamente a las elecciones. Yo creo que este es un momento de cuestionar absolutamente todo y que esos debates se materialicen dentro de lo que se está proponiendo. No quiero decir que se va a lograr cambiar la concepción plena de la democracia, pero yo creo que sí es un momento para pensar en si hoy los partidos políticos como lo conocemos son capaces de garantizar esa democracia, sea para las colonias, para las municipalidades, alcaldías, tanto como para los pueblos originarios, para las y los mexicanos en el exterior. Es decir, cada debate que se está planteando dentro de la sociedad es porque las democracias se miran radicalmente distintas dentro de cada una de esas comunidades, ¿no? Y esas nociones son las que tienen que terminar quebrándose, porque venimos de tener como ejemplos una democracia liberal que durante las últimas décadas sobre todo estuvo mirando hacia Estados Unidos. Estados Unidos como el gran garante de la democracia en el mundo, cuando es un sistema profundamente antidemocrático. Son los oligarcas decidiendo, son un bipartidismo anclado en los grandes capitales los que terminan decidiendo. O sea, viene a cuestionar Estados Unidos siempre las democracias del mundo, cuando allá abiertamente es AIPAC, por ejemplo, el hecho de que no se acabe con un genocidio en Palestina, tiene que ver con que el gran lobby sionista financió el 80% de las candidaturas, tanto republicanas como demócratas. La Asociación Nacional del Rifle, de las Armas, metió $30 millones a la campaña de Donald Trump en su primer mandato. Financia a los grandes gobernadores, a Marco Rubio, que es secretario de Estado, a los grandes republicanos. ¿Cómo se piensa que se va a regular el tema de las armas? Pero eso no se cuestionó en grandes términos. Eso fue como, bueno, es que es Estados Unidos y encontraron otros mecanismos. Pero vienen con esos mismos argumentos a decir que aquí se llama corrupción. Pero en México también se asumió que entonces pues no, había algo que sí se podía debatir y algo que no. Y aquí en esta reforma electoral tiene que quedar claro que eso, los usos y costumbres de los pueblos originarios no son meros pretextos e invenciones, es resguardar también la forma de democracia radical que tienen algunas comunidades. Insisto, las y los mexicanos en el exterior a mí me parece alucinante, porque hay 41 millones de mexicanos en Estados Unidos. Es decir, una cuarta parte de las y los mexicanos en el mundo están en Estados Unidos y ni siquiera pueden terminar votando. Ahí es donde hay que cuestionar el fondo de la democracia que concebimos en tantos sentidos. Que concibieron ellos, ¿no? Sí, yo creo que eso. Además es la democracia, entre comillas, que ellos razonaron, se acomoda efectivamente a esto que lo dicen muy bien, es un remedio de democracia, que es el modelo estadounidense. 2 partidos políticos, un congreso tomado por viejitos blancos, por el geriátrico blanco ahí, donde no hay representación ni de mexicoamericanos ni de afrodescendientes. O sea, es un congreso blanco, es una vergüenza y el que siga lobby siendo que hacen esos capitales. Así es. Bueno, pero yo creo que la reforma, ya cuando tú analizas las consultas, hacia dónde van las consultas, yo creo que la reforma rompe, espero que se mantenga, porque es muy difícil de romper, que rompe con la idea
de la hegemonía de los partidos. Eso es muy importante. El partido es durante todo el siglo XX mexicano, el partido fue la representación civil, digamos, del poder federal. O sea, tenías un Estado mexicano y tenías un partido, su partido. Por eso cuando la reforma viene con los padres que Dios los cuide y que siempre son gente muy tremendamente coherente y aquí se les cuida su honor. Cuando los padres con Salinas y Salinas razonan esta reforma para hablar de una democratización de México, en realidad piensan de cómo más o menos medianamente compartir el poder a otras fuerzas que están buscando lo mismo que ellas, que es el poder hegemónico. O sea, no están pensando en el pueblo, ojo, porque la democracia de Woldenberg hacia adelante no es necesariamente, es sacar a la gente una vez cada 6 años o cada 3 años, que voten y los regresas a su casa, que ya no vuelvan a hablar. Vámonos, a la chingada de aquí. Y luego los regresas y los movilizas, los desplazas a los centros de votación y luego los regresas a su casa lo más pronto posible y que cierren el hocico. Pónganles Televisa, pónganles TV Azteca, ¿no? Y cállense. O sea, entreténgase. Ese comentario de Córdoba era una manera de actuar, era lo cotidiano. Es que por eso digo, la reforma debe ir mucho más allá y darle a los consultados también una representación dentro de este esquema. Fíjate, pienso, por ejemplo, efectivamente, todos los migrantes mexicanos en el extranjero, ¿en qué momento van a hablar? ¿O cómo se expresan los migrantes? ¿Cómo participan de esta democracia? ¿O qué? Nada más vamos a conseguir que voten. Sí, vamos a provocar una reforma para que ellos vayan a votar y ya, y que el resto del año se callen. Y los siguientes 3 años se callen la boca. Vayan allá, háganle como quieran y no participen. Y luego regresen para darnos votos, claro, para que sigamos cobrando en el INE nuestras prerrogativas como partidos. Es que eso es lo lamentable del sistema que dejaron los padres, que Dios los cuide siempre. Sí, aquí se les respeta. Así es, aquí se les defiende su honor. Entonces, mira, las consultas, para que pensemos en los núcleos que se están acercando y que ojalá deberían quedar representados. Ciudadanía en general, dice, el punto número 2 del objeto de la comisión es, las consultas se llevarán a cabo de manera amplia, incluyente a, 1, grupos, ciudadanía en general, organizaciones sociales y civiles, que espero que sepan cómo van a diferenciar entre la Academia Claudio X González, que lanzó todos estos cantidad de ONGs por todo el planeta, y las que realmente representan algo. Partidos nacionales y locales, o sea, es el tercer punto. Y luego sigue comunidades indígenas, integrantes de centros de educación e investigación, autores y analistas sobre temas políticos, organizaciones y centros de migrantes mexicanos en el extranjero, integrantes de órganos electorales, administrativos y judiciales. Son a los que se va a consultar. Al mismo tiempo se tendría que estar pensando cómo los incluyo en la reforma. Es que me parece, o sea, como que vuelvo a insistir en esto que tú también dices, la profundidad de lo que tiene que significar una reforma política electoral, porque incluso es abrir la posibilidad de que estas transformaciones ponen en peligro también a quienes ya se ven muy cómodos en estos sistemas democrático-liberales que hoy existen. Los primeros que salen, y lo digo por la propia experiencia dentro de los procesos que ya han sido muy similares, que ha pasado en América Latina, muchas veces ante la hegemonía de los progresismos, quienes terminan saliendo al quite para defender sus prebendas, pequeños privilegios, espacios de toma de decisión, son los propios miembros de esos partidos de izquierda, porque la profundización en la democracia termina interpelando directamente a lo que ya existe, y a mí me parece algo muy bello que pasó, formo parte del Instituto de Formación Política, de cara a las elecciones, en estos cursos de candidatos, candidatas,
parte del ingenio, la ingeniería que se está inventando y que se está innovando, porque también, como decía Simón Rodríguez, inventamos o erramos, era cómo democratizas el debate. Y yo recuerdo que parte de estos talleres a mí me quedaron muy marcados, porque de repente estaban pues ya los cacicazgos, ¿no? de muchos estados, pero también estaba el campesino, la campesina, aquella persona que apenas se hablaba castellano, todos en el mismo espacio. Cuando tienes a todos en ese mismo espacio, la noción de democracia cambia radicalmente. Cuando empiezas estos debates a decir, para mí democracia es quién va a acceder al curul, mientras que para los otros es cómo retomamos más de esas 700 enmiendas de la Constitución, que fue de las constituciones más avanzadas, si no es que la más avanzada para 1917, en el mundo, reivindicando todas las demandas sociales de la tierra, los ejidos, que fue desmantelada sobre todo en los 30 años previos al 2018. Entonces se fortalece esa democracia. Pero entonces, ¿por qué si todos pueden participar? Los principales agredidos son aquellos que se sentían ya parte inherente de esos partidos políticos, de esos institutos electorales, de esa arquitectura que hoy conocíamos. Entonces, yo creo que es momento, y que pasó ya, lo vimos en tiempo real con la reforma al Poder Judicial, se sentó este antecedente de que primero tuvo que haber no solamente un debate, sino una pedagogía política para que la ciudadanía en estos amplios sectores pudiera ser partícipe de una elección que, con todas las trabas que se pusieron, con todo lo que se tiene que cambiar para las siguientes elecciones judiciales, aún así se avanzó y se cuestionó a profundidad de dónde venía ese sistema judicial y hacia dónde se podía construir algo nuevo, que no sabíamos si es garantía al 100%, que creo que no, o sea, creo que van saliendo más pendientes, pero hoy es lo mismo. ¿Qué es un sistema electoral y para qué sirve y a quién sirve? ¿Qué significa la democracia para un pueblo originario, para un sindicato, para el movimiento estudiantil, para las mujeres, para esos sectores también históricamente oprimidos? Entonces, yo creo que ahí es en donde lo que decía Alejandro es una reforma que tendría que garantizar 50 años, pero que eso va a pasar por ejercer un debate tal que convenza absolutamente a todos los sectores de la necesidad de profundizar la democracia e incluso derribar lo que ya conocemos, que a veces es lo que cuesta más trabajo, porque se plantea perfeccionar ciertos mecanismos, pero habría que también crear otros. Agrego un datito nada más. Creo que el triunfo de López Obrador y del López Obradorismo fue ganar la batalla cultural. Y me parece a mí que la reforma debe ser acompañada de con la idea de ganar culturalmente esta batalla por una reforma electoral, para que permitas que permeen todos los sectores y que digan, a ver, espérame, esta es mi reforma también. Es la reforma de los migrantes, es la reforma de estos núcleos, de todos los que nunca han sido, así es. Es que esa pedagogía que se plantea por este esquema que hoy se ha dado a conocer de las consultas, de los foros, de qué líneas de trabajo, de a qué actores se va a involucrar a la ciudadanía, especialistas, juristas, organizaciones de sociedad civil, la participación ciudadana, todo ello va a derivar precisamente en la oportunidad de esa pedagogía política que creo que llega en un momento en que la gente está muy sensibilizada a estos temas. Claro que van a hacer valer ¿Qué puede cambiar a partir de todo aquello que les ha lastimado? A partir de tener partidos políticos que no les representan, a partir de tener legisladores que únicamente usan el cargo para enriquecerse, autoridades electorales que únicamente quieren que salgan a votar y después que ya no les toquen ni la puerta, porque entonces los insultan. Claro, como sucedió con Lorenzo Córdoba. Así es. Eso es lo dramático. También pensando en lo de, te quité el impulso, pero pensando en lo de Lorenzo Córdoba, efectivamente, o sea, él quisiera que cada 6 años las comunidades indígenas fueran a votar, se regresaran a su casa y se callaran el hocico. Mira que esa... Porque si hablan, entonces son toro sentado y toro parado y jajaja, mira Edmundo Jacobo, Es que yo diría que esa
conversación de Córdoba pudimos conocer a partir de esa conversación su verdadero yo. Pudimos conocer la razón, la manera de conducirse para con los demás, este desprecio hacia las comunidades originarias del país, es en lo cotidiano en lo cual pueden demostrar verdaderamente quiénes son. Creo que dice la Corte, incidente, ese acto tan despreciable, diría yo, tendría que discutirse mucho, porque el racismo, porque la discriminación son de los principales lastres en nuestro país. Y esto tiene que ver también con esto que has planteado, Alina, de que no se escucha a las comunidades, no se les hace partícipe de las decisiones, no se les hacía partícipe de las decisiones que se tomaban desde las áreas de poder. Ahora lo que plantea esta reforma es precisamente que se realicen más ejercicios de consulta ciudadana, que fue el presidente López Obrador el primero en proponer este tipo de ejercicios. Y que algo que nos va a interpelar directamente como comunicadores y que ya advertíamos es esto, ¿no? La parte de la libertad de expresión mezclada con el tema electoral. Volviendo al tema de Estados Unidos, creo que ya al menos es muy claro, ¿no? Que Fox News está con los republicanos, que CNN está con los demócratas, pero que también se abren nuevas brechas para situar nuevos debates más allá del bipartidismo. Yo creo que es momento también, como parte se plantea esta reforma electoral, el tiempo de los espacios de radiodifusión, va a ser algo que también tiene que interpelar directamente a medios corporativos, a medios independientes, el cómo a partir de esa noción de que no existe la neutralidad, no se confunda con el hecho de tener simpatías, pero sobre todo a mí lo que me preocupa es que se logre también establecer que el derecho a la información es un derecho constitucional, que se deje de malinformar, que se deje de dar datos erróneos, que se deje de estigmatizar. Esto está regulado internacionalmente también, ¿no? Es como un invento de la reforma electoral, no a la comunicación con discursos de odio, a la misoginia, a los roles de género, los estereotipos. Yo creo que eso es algo que también tiene que, obviamente va a costar porque son estos medios corporativos, pienso directamente en los gritos que va a dar Salinas Pliego, que se sienten con la capacidad absoluta de poner presidentes porque ya lo han hecho en este país, que ahora les digan, oye, no, espérate, ¿no? Eso no está permitido. Y se viene también una campaña y la campaña también habrá que entenderla a partir de ahí, de los altos que se les tiene que poner a estos medios que en nombre de la neutralidad se la pasan llamando incluso a desestabilizaciones, ¿no? Claro. Que esto en Estados Unidos sí les costaría cárcel, ¿no? Pero aquí de repente es como no, todo es libertad de expresión y creo que es momento también de parar eso. Voy cerrando, yo cerraría con esta idea que recojo de ustedes mismos y de lo mismo que yo creo. La reforma de la izquierda sí tiene que ir a fondo, profunda, tiene que ir hasta el hueso, porque de todas maneras, la derecha la va a rechazar. Sí. Con eso cierro yo mi idea. Pues son meses en que se llevarán a cabo estas discusiones. La comisión ha planteado que se realizarán las encuestas en octubre próximo, que se presentarán las conclusiones, las propuestas a la presidencia en enero de 2026. Y bueno, habrá que darse a la tarea, medios, ciudadanía, de manera responsable también, de nosotros de informar, de que se genere la discusión pública, de evitar esa información o mala información o las fake news que seguramente van a copar los medios de comunicación, ya lo están haciendo. Y bueno, aquí estaremos para dar detalle de qué va en realidad esta reforma, pero la invitación a toda la gente para que participen. Y que, como decía Alejandro, yo creo que esta es de las cosas que ahora voy a empezar a utilizar, que es que abracemos esta reforma como una reforma propia, el que nos sintamos profundamente interpeladas como ciudadanos, ciudadanas, mujeres, hombres, pueblos originarios, ¿no? Que sea una gran oportunidad
para al menos empezar a nombrar cosas que se invisibilizaron, otra para poder empujar y materializar esas demandas históricas de las y los migrantes, del pueblo afromexicano, de los pueblos indígenas, de todos aquellos y aquellas que hemos dicho en múltiples ocasiones no fuimos escuchados, no fuimos tomados en cuenta. Yo creo que este es un momento para decir, oigan, aquí estoy, y empezar, y ahora que ya sabemos quiénes son los encargados de la comisión, oye, Segov, mira, falta esto, oye, Agencia Digital, con este tema de el debate de hacia dónde va el Instituto Nacional Electoral, la digitalización o no del voto, yo creo que es un gran momento para decir, hace falta esto. Y entonces empujar con todo, porque yo sí creo que después de esto sí van a tardar unos cuantos años. Es la oportunidad de presionar al legislador, a la legisladora, de conocer nombres y apellidos de quienes nos representan y de cómo llegaron, ¿no? Porque es verdad que hay una amplitud en este frente amplio que ha conformado Morena y sus aliados, que a lo mejor nos interpelan más, menos, nos representan más o menos nuestros representantes, pero se va a hacer historia y no nos podemos dar el lujo de cruzarnos de brazo y decir, ay, bueno, pues ya pasó, me espero a la siguiente reforma, o simplemente no me interpela. Así que, pues para mí es ese llamado personal, como periodista, como analista, como lo que sea, como Xochimilca, a decir, es el momento de impulsar todo aquello que no ha sido cambiado y que nos toca a todos y todas cambiar. Bueno, pues ahí está. Sí va a requerir el Estado todas las vías posibles para difundir. Hasta luego que veo las campañas negras contra Canal 11, pienso, efectivamente, como dice por aquí Ernesto Beltrán, digo, híjole, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen esas campañas contra Canal 11, contra Canal 22, contra la televisión pública? ¿De dónde vienen? Claro. ¿Y qué buscan? Hay que preguntárselo. Bueno, pues ahí está, esa es la mesa. Están ustedes en Versus Radicales. Gracias. Gracias a todas, a todos. Nos vemos el próximo lunes.